Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que una canción puede revelar sentimientos ocultos? ¿Piensas que Aslember aún guarda palabras que Oscar Denis no quiere escuchar? Comenta abajo porque este cruce musical ha abierto viejas heridas que nunca sanaron. Todo comenzó cuando Oscar Denis lanzó su nueva canción titulada Sombra de tu voz. La letra, intensa y melancólica, hablaba de un amor que no supo morir, de un recuerdo que aún duele y de una mujer que, según muchos fans, tiene nombre y apellido, Aslember. Las redes estallaron al instante. Las frases como te busqué en cada melodía, pero solo hallé silencio o tu risa aún vive en mi almohada no tardaron en viralizarse, y con ellas, la pregunta inevitable, ¿esta canción fue escrita para Asl? Los seguidores no tardaron en etiquetar a la actriz en cientos de publicaciones. Y aunque al principio guardó silencio, Aslember rompió esa calma con un mensaje en su cuenta oficial que dejó a todos perplejos. Hay letras que intentan disfrazarse de arte. Pero a veces solo son mensajes que no se atreven a ser llamados por su nombre. ¿Indirecta directa? ¿O simplemente una reflexión? La especulación no tardó en convertirse en tendencia. En un evento reciente de moda en Estambul, los periodistas aprovecharon su aparición para presionarla con preguntas. Uno se atrevió a preguntar, ¿la canción es sobre ti? Asl, con una sonrisa contenida, respondió, no me corresponde a mí confirmar eso. Pero si alguien quiere decirme algo, sabe cómo encontrarme. No necesita esconderse detrás de una melodía. ¿Crees que Oscar Denis debería hablar directamente con Aslember en lugar de enviarle mensajes a través de sus canciones? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este drama musical está lejos de terminar. Por su parte, Oscar no tardó en responder en una entrevista radial. Sin mencionar nombres, pero claramente aludiendo a la situación, dijo, a veces, el arte es la única forma que tenemos de gritar sin romper el silencio. Si alguien se sintió aludido, quizás es porque aún queda algo sin cerrar. Los fans, atentos como siempre, llenaron los foros de teorías y discusiones. El juego de miradas, palabras veladas y versos cargados de emoción ha hecho que esta historia se convierta en uno de los temas más comentados del momento. Algunos creen que Oscar sigue profundamente enamorado. Otros aseguran que Asl ha cerrado ese capítulo, pero no puede evitar sentirse provocada por estos gestos públicos. Y entre tanto ruido, la pregunta se hace inevitable. ¿Podría haber una conversación sincera entre ellos después de todo esto? Yo no niego nada, confesó Oscar a un amigo cercano, según una fuente anónima. Esa canción es parte de mí, como también lo fue ella en su momento. No puedo borrar lo que fue real. Asl, por su parte, ha mantenido una postura firme pero elegante. Todos tenemos derecho a sanar a nuestra manera. Pero no todos los métodos son respetuosos con la otra persona, dijo en una entrevista breve. A declaraciones, no han faltado los gestos simbólicos que avivaron aún más la tensión. Durante un reciente concierto, Oscar interpretó Sombra de tu voz en un tono más pausado, visiblemente emocionado, y al finalizar la canción dijo al micrófono, algunas cosas nunca se superan. Solo se aprenden a llevar en silencio. Esa frase bastó para provocar una nueva ola de teorías.
¿Está pidiendo perdón? ¿Está confesando que aún ama? Los medios no tardaron en buscar reacciones, y aunque As no emitió respuesta directa, fue vista días después en una cafetería leyendo un libro titulado El arte de dejar ir. Las cámaras la captaron saliendo con gafas oscuras, evitando cualquier contacto con la prensa. Pero cuando un periodista le gritó, ¿aún crees que fue para ti esa canción?, ella giró por un segundo, sonrió y respondió, la música es libre, como yo. A pesar del torbellino mediático, ambos artistas han seguido con sus compromisos profesionales. Oskan continúa su gira nacional, mientras que As se encuentra filmando una nueva producción dramática. Sin embargo, hay quienes aseguran que el impacto emocional ha comenzado a influir en su trabajo. Una fuente del set afirma, As está concentrada, pero hay días en que su energía baja. Se nota que algo la tiene distraída. Por su parte, allegados a Oskan mencionan que el cantante ha estado más introspectivo que de costumbre. No habla mucho, pero pasa horas componiendo solo. Hay algo que claramente lo inquieta, afirmó su guitarrista en una entrevista reciente. Mientras tanto, los seguidores de ambos se dividen entre quienes sueñan con una reconciliación y quienes piden que se respeten los caminos separados. En redes sociales, hashtags como #Cáñaslo otra vez y #Déjenla sanar han estado en constante tendencia, mostrando lo dividido que está el público ante este drama emocional convertido en espectáculo. Un detalle que no ha pasado desapercibido ocurrió cuando una fan logró entregar a Oskan una carta abierta que decía, si aún la amas, díselo. No cantes para ella, háblale. El artista la leyó y, según testigos, guardó el papel en su bolsillo sin decir una sola palabra. Fue un mensaje que lo hizo reflexionar. La tensión narrativa no ha hecho más que crecer, y cada movimiento de ambos parece cargado de segundas intenciones. En una reciente aparición en televisión, cuando el presentador le preguntó si había una última cosa que le gustaría decir a alguien que fue importante en su vida, Oskan respondió, ya se lo dije, en una canción. Si escucha con el corazón, sabrá que aún estoy ahí. ¿Será suficiente una canción para reconstruir un puente roto? ¿O las melodías solo sirven para revivir lo que ya no tiene solución? Comenta abajo y no olvides suscribirte para seguir de cerca cada capítulo de esta historia que parece sacada de una película, pero que se escribe en tiempo real, nota tras nota, palabra tras palabra. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones, música y palabras no dichas. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima exclusiva.